En esta Semana Santa del 2017, que se juntan una gran cantidad de acontecimientos mundiales, estamos a la expectativa de un conflicto mundial a gran escala, pero también recordamos en esta Semana Santa, en este viernes, sábado, domingo de resurrección, recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso ocurrió a la víspera de una de las fiestas más importantes de los judíos, la fiesta de la Pascua. Por ese entonces, como ocurría año tras año, todos los judíos de las provincias esparcidos en la dispersión desde el año 587 a.C., pues se reunían en Jerusalén para celebrar la fiesta más importante, en la que recordaban la liberación del pueblo judío, del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, y hacían sacrificios y ofrendas a Dios en el templo de Jerusalén. Los 4 evangelios narran ese hecho, por lo tanto eso nos dice la importancia de lo que estaba sucediendo allí para que nos quedara registrado para nosotros. Jesús llega al templo y cuando ve a los cambistas y a los vendedores de palomas y de ovejas, hace un azote de cuerdas y los saca, voltea las mesas de los cambistas, riega las monedas. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué Jesús hizo eso? Era comprensible que los judíos que venían de otras partes del mundo, venían de muy lejos y venían a hacer sacrificios a Dios, pues no se iban a poner a trasladar las ovejas. Además, muchos de ellos, o la gran mayoría, ni siquiera eran pastores. Ellos tenían muchísimos oficios. Entonces, pues ellos no iban a comprar ovejas en sus lugares de residencia para traerlas a Jerusalén. Preferiblemente las compraban ahí mismo en Jerusalén para el sacrificio que era ordenado por la ley de Moisés. Pero lo que habían hecho los cambistas y estos comerciantes era montar en el atrio exterior del templo, tal vez en el atrio de los gentiles, una venta y un cambio de moneda, un money exchange ahí montaron, y un mercado de animales para sacrificio. Se les había convertido la fiesta de la Pascua en una gran oportunidad para hacer dinero, y además especulando, porque pues obviamente, seguramente con la venia de los principales de la sinagoga hacían pues ese comercio y tenían que pagarle un buen porcentaje por tener el derecho de estar ahí. Así que se les hizo pues un tema de comercio. Por eso Jesús dice: hicieron la casa de mi Padre, que será llamada casa de oración para todos los pueblos, la han hecho una cueva de ladrones. Entonces en Juan 2:17 dice que los discípulos de Jesús se acordaron de las palabras que estaban escritas, que dicen: el celo por tu casa me consume. Efectivamente, eso sucedió en el Salmo 69 y versículo 9, donde el Señor, por boca de David, profetiza de esto que estaba pasando. Dice así: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y ese es el nombre que le hemos puesto a este programa: el celo de tu casa me consume. ¿Saben? El templo de Jerusalén fue la casa de Dios hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue totalmente destruida, tal como Jesús lo había profetizado. Pero antes, cuando el templo no existía, estaba el tabernáculo que mandó a hacer Moisés con las indicaciones que Dios les dio que Dios le dio a él en el monte Sinaí. Había hecho el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Ahí era donde se encontraba Moisés, cara a cara con el Señor. Pero como lo dice David en el Salmo 69, el celo de tu casa me consume. David mandó a traer el tabernáculo que estaba en Silo y lo llevó a Jerusalén. Más exactamente, el arca de la presencia de Dios, el arca de la alianza. E hizo preparativos para que su hijo Salomón construyera el primer templo sobre el monte Sión en Jerusalén. Pero precisamente ese templo, que fue destruido por Nabucodonosor en el siglo VI a.C., ese templo que fue reconstruido después por Zorobabel, Esdras, Nehemías, y después vino a ser remodelado, digámoslo así, por Herodes el Grande. Ese era el templo que se encontraba en la época de Jesús en Jerusalén. Un templo majestuoso, maravilloso. Pero ya para el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había profetizado, no quedará piedra sobre piedra de estas monumentales edificaciones.
Así fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo por Tito. Y entonces, ahora, ¿dónde está la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? El celo de tu casa me consume, pero si no hay casa, ¿cómo puede haber celo? Pues déjame decirte una cosa, sí hay casa de Dios. Y no es una mezquita, no es una sinagoga, no es una iglesia, no es un templo católico, ni mormón, ni de ningún otro tipo. La casa de Dios es la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto está en Juan 14:23. La mujer samaritana le dijo a Jesús, veo que eres profeta. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar. Nuestros padres nos enseñaron que en este monte debemos adorar. ¿Cuál es la verdad? Y Jesús le dice, llega la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso está en Juan 4:23. El cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Jesucristo, es la casa de Jesucristo. Es cuando se congregan 2 o 3, es cuando se congregan los hijos de Dios, donde Dios está presente en medio de ellos. Y el Espíritu Santo es el que mora en medio de nosotros y en nosotros. Y por ese Espíritu es que el celo de la casa de Dios nos consume hoy. Y esa es la razón de este programa. Que han venido muchos engañadores a confundir a los llamados, aún a los escogidos de la iglesia de Jesucristo, para alejarlos de la única verdad que es Jesucristo, la piedra sobre la cual está cimentada esta casa de Dios. Y es a ellos a los que hoy vamos a desenmascarar en este programa. Hay 3 características de las sectas que tienes que tener en cuenta para no dejarte confundir. Primero, las sectas atacan la divinidad de Cristo, atacan la naturaleza de Jesucristo y atacan el plan de salvación que Jesucristo vino a hacer aquí por el sacrificio en la cruz. Segundo, las sectas ejercen coerción sobre sus seguidores para que no escuchen la verdad del Evangelio de Jesucristo y no sean nuevamente traídos a la verdad, sino que se sigan confundidos en esas doctrinas falsas. Y tercero, generalmente se escudan en la naturaleza superhumana de algún líder que es sobrenatural supuestamente y quien es portador de la verdad, fuera de la cual verdad no existe salvación. E incluso le achacan a aquellos que están fuera todas las plagas, los anatemas y la condenación que está escrita en la Biblia para los que no han venido a Dios por medio de Jesucristo. Hablemos primero del Islam. El Islam no es una religión, el Islam es una secta. El Islam nació en el siglo VII después de Jesucristo. Ya el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Pero más importante que todo, el cristianismo era la fe que tenía mucha gente en el norte de África. El Islam vino por un ismaelita, un árabe, que se llamaba Mahoma, que supuestamente recibió la revelación de los versos del libro sagrado que hoy llamamos el Corán directamente del arcángel San Gabriel. Hay que explicar una cosa con el Islam. Toda religión siempre predica unas mínimas normas morales que pues a todos nos parece que están bien, que son básicamente lógicas. La predica el budismo, la predica el taoísmo, las predica el cristianismo, las predica el Islam. Esto no quiere decir que sean verdaderas. El Islam tiene un libro sagrado que se llama el Corán, pero el Corán contradice a la Biblia en cuanto a la naturaleza de Jesús, y esa es la primera característica de una secta: ataca la naturaleza divina de Jesús. El Corán dice que Jesús no es el Hijo de Dios y que Jesús no murió, no fue crucificado y por lo tanto no resucitó entre los muertos para ejecutar su plan salvífico. Por lo tanto, si el Corán es verdad, la Biblia miente. Si la Biblia es verdad, el Corán miente. Pero no es posible que los dos libros sean verdad. Por lo tanto, uno de los dos puede ser sagrado, pero los dos no pueden ser al mismo tiempo libros sagrados, porque uno de ellos no es inspirado realmente por Dios. Pero la Biblia declaró con 600 años de anticipación lo que vendría a suceder en el Corán. Dice Pablo: si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Eso está en Gálatas 1, del 8 al 9. Eso es lo que el Islam es, anatema. Algo parecido sucede con el mormonismo, con los mormones.
que sostienen que la Biblia es un libro incompleto y que la revelación definitiva está en el libro del Mormón, revelado a Joseph Smith supuestamente por Jesucristo mismo o un ángel de Jesucristo. Pero los mormones no solamente atacan la naturaleza de Jesucristo, sino la naturaleza de Dios Padre mismo. Ellos dicen que Dios Padre, el creador de todo el universo, llegó a ser Dios por medio de una vida de virtud y de esfuerzo que Él mismo se forjó, lo cual es absolutamente contradictorio a lo que nos ha sido enseñado a través de la ley de las leyes de los profetas y de los evangelios. Pero bueno, por lo menos el mormonismo tiene una ventaja sobre el Islam, y es que los mormones son amigables, son amorosos, son muy gentiles, contrario al Islam. Los mormones no te van a quitar la cabeza si no crees en el mormón. Hablemos ahora de la religión católica. La religión católica no es propiamente una secta, la religión católica es una religión. Pero como religión tiene una gran desventaja. Jesucristo no predicó religiones, Jesucristo estaba en contra de los líderes religiosos, a quienes llamó hipócritas. Pero no podemos negar que la Iglesia Católica nació en ese movimiento primitivo que se dio desde ese día de Pentecostés allí en Jerusalén, en el aposento alto. Pero el verdadero nacimiento de la Iglesia Católica, es decir, del obispado romano sobre toda la cristiandad, nació aproximadamente en el siglo III con el emperador Constantino, cuando él declaró que la religión católica cristiana sería desde entonces la religión oficial del Imperio Romano. Logró entonces, por medio de la religión, unificar el imperio, lo cual era un objetivo político, más no un objetivo de salvación. Que Dios lo haya utilizado es otra cosa, pero indudablemente se desviaron del camino original que Jesucristo le había encomendado a los discípulos y apóstoles. De hecho, la Biblia habla también de la religión católica. El libro de Apocalipsis dice que se ha convertido en esa gran ramera que está profetizada en el capítulo 17, y al pueblo cristiano le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Pero ¿qué hay de malo con el catolicismo? Porque decimos nosotros, nos atrevemos a decir que es esa gran ramera que está descrita en el libro del Apocalipsis. El obispo de Roma no siempre fue el vicario de Cristo. Ese título de vicario de Cristo se lo puso intencionadamente el Papa romano para arrogarse el derecho sobre toda la cristiandad. Pero realmente el vicario de Cristo, es decir, en lugar de Cristo, quien tiene la cabeza de la iglesia y quien es el líder y único que debemos reconocer como guía de toda la iglesia, no es el Papa, sino que es el Espíritu Santo mismo, a quien Jesús llamó el Paracleto. Segundo, no existe tal cosa como la sucesión apostólica. Pedro nunca dejó un testamento donde seleccionara a una persona y la nombrara como su sucesor o sucesor cabeza de la iglesia. Es más, Pedro nunca se consideró a sí mismo como la cabeza de la iglesia, que es heredero de las glorias venideras, pero solamente un anciano más, no la cabeza de la iglesia. La iconodulia, es decir, la veneración de imágenes, la veneración de la Virgen María o el culto a la Virgen María, la doctrina errada de que todos son hijos de Dios, no importa en qué religión estén. Bueno, la religión no tiene nada que ver, esté o no esté en una religión. Para ser hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Señor y nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo del Espíritu, no eres hijo de Dios. Pero eso de que todos son hijos de Dios, pues es una doctrina errada que ha venido difundiendo el Papa Francisco actualmente, y que está totalmente loca. No puede decir que todos son hijos de Dios porque le estaría robando a esas personas la oportunidad de realmente llegar a ser hijos de Dios, engañándolos, diciéndoles que ya son hijos de Dios. No tiene sentido. La supuesta infalibilidad del Papa, la misma palabra Papa, el dogma de que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, la coerción a los feligreses, una coerción psicológica para no escuchar ninguna otra fuente bíblica o ningún otro evangelista que no venga de la Iglesia Católica. Algo bastante polémico de lo que yo hablaba en otros programas, el dogma de la transubstanciación, que vino a ser un arma para aprisionar las almas de los católicos, arrogándose un poder que es exclusivo del sacerdote católico en el momento en que hace la elevación del pan, haciendo el milagro de la transubstanciación, sin la cual nadie tendrá vida eterna.
esto le roba el verdadero sentido a la cena del Señor, malinterpreta las palabras de Jesucristo. Por estas y otras razones es muy bueno, es necesario que nos vayamos a la fuente principal. La Biblia es la única verdad en la que puedes realmente confiar. Estás en la verdad absoluta. Pero algo también muy polémico en lo que pues yo lamentablemente que anteriormente criticaba a quienes eso hacían, pero también he llegado a la misma conclusión, es llamar a la Iglesia Católica esa ramera que está descrita en el libro del Apocalipsis. Es algo bastante, pero bastante polémico. ¿Pero por qué decimos que es así? El libro profético del Apocalipsis identifica a una mujer vestida de púrpura y sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está adornada de oro y de piedras preciosas y tiene en su mano un cáliz de oro. Esta mujer que escribe el libro del Apocalipsis tiene un nombre escrito en la frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice también que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esto está en Apocalipsis 17, versículos del 1 hasta el 9. Pero siguiendo las líneas, el mismo ángel que le está dando esta revelación a Juan le explica lo que significa. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Bueno, hay algunos que dicen que no habría razón para decir que Roma es, porque hay muchas otras ciudades en el mundo que tienen 7 colinas, entre otras Jerusalén también. Bueno, es una posibilidad que en la interpretación quepa que fuera Jerusalén esa ciudad a la que Juan, el apóstol Juan, llama en el libro del Apocalipsis Babilonia. Pero hay un problema con esa interpretación. En el mismo libro del Apocalipsis, Juan identifica a Jerusalén en sentido espiritual como Sodoma y Egipto, pero nunca la identifica como Babilonia. En cambio, como más adelante vamos a ver también, los discípulos, los apóstoles, identificaban a Roma como Babilonia. Además hay otro problema adicional. El autor del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, dice que la gran Babilonia será destruida en un momento. Pero para cuando él escribe el libro del Apocalipsis, la revelación, Jerusalén ya había sido destruida 20 años atrás. Él escribe el Apocalipsis en el año 90 aproximadamente. Jerusalén, como dijimos, fue arrasada en el año 70 después de Cristo. Hay otra pista además. Juan identifica a esa ciudad misteriosa que se llama Babilonia como la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. No hay sino una ciudad que fue capital de un imperio mundial, que sigue teniendo todavía, incluso 20 siglos después, todavía sigue teniendo influencia sobre todo el mundo, y esa ciudad es Roma, la capital del imperio romano. Estos indicios prácticamente descartan a Jerusalén como la ciudad a la que Juan llamaba la Babilonia. Pero como dije antes, no solamente Juan, sino otros apóstoles también identificaban a Roma como Babilonia. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 3, cuando Pedro se está despidiendo de su primera epístola, que la escribió en Roma, dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La iglesia que está en Babilonia. ¿Sería posible que Pedro escribiera desde Babilonia y no desde Roma? Eso no es posible, porque cuando Pedro escribió esa carta, que fue aproximadamente en el año 63, ya 5 siglos atrás, Babilonia había sido totalmente destruida, como lo había profetizado el profeta Isaías, después del cautiverio de Judá en Babilonia, precisamente, a manos de los medos y los persas. Por lo tanto, para cuando Pedro escribió su epístola, ya no existía físicamente un lugar llamado Babilonia. Pero es que así conocían los apóstoles y los discípulos y los primeros cristianos a Roma como Babilonia, y así la identificaban. La ciudad que está asentada sobre los 7 montes, sobre la ciudad de los 7 montes, pues no es otra que el Vaticano, que realmente vino a existir el siglo pasado. Benito Mussolini, el famoso dictador fascista, fue precisamente el que firmó ese acuerdo mediante el cual se crearía el Estado Vaticano como un estado dentro de la ciudad de Roma. La ciudad de los 7 montes, donde se asienta la ciudad, el Vaticano, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Aquí vimos cómo hizo un acuerdo con Benito Mussolini, también hizo un acuerdo con los nazis previo a la segunda Guerra Mundial. Que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, pues no es un secreto.
hemos visto la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, como se conocía hasta el siglo pasado, cuando todavía existía esa abominación, un departamento dentro de la Iglesia Católica auspiciado directamente por el Papa y creado por ellos, que asesinaba, martirizaba y encarcelaba a cientos de miles de ciudadanos por no profesar exactamente la fe y la doctrina que ellos decían. Entre ellos miles de judíos y miles de cristianos, de verdaderos cristianos. Le voy a nombrar algunos. John Wycliffe, John Knox, Juan Hus, el mismo Martín Lutero también fue llamado por el Tribunal de la Inquisición. Científicos como Galileo Galilei, como Nicolás Copérnico, fueron también pasados por ese tribunal de purificación que supuestamente era la Inquisición. Y esa mezcla que ha tenido el Vaticano y que ha auspiciado desde la fe cristiana con muchas otras religiones y doctrinas humanistas, como por ejemplo la teoría general de la evolución. La teoría general de la evolución es la que dice que el hombre viene del mono, que el universo no fue creado por Dios, sino que tuvo su origen en el Ilem, con el Big Bang, y que es enseñado como dogma científico en todos los colegios y universidades en Occidente. Pero peor aún, y es lo que estamos viendo ahora con este obispo Francisco, y es la mezcla que ha venido sucediendo desde años atrás, pero que ha llegado a su apoteosis con el papado de Francisco, entre la teología de la liberación, una abominable contaminación de la doctrina cristiana por esas corrientes de pensamiento socialistas, y que está confundiendo a muchos, haciéndoles pensar que realmente el primer socialista de la historia fue Jesucristo, algo que es absolutamente falso y traído de los cabellos, una locura y hasta una blasfemia. Francisco, que vive en la opulencia del Vaticano, por lo cual no lo criticamos, pero lo que criticamos es esa actitud hipócrita de este falso profeta que dice que quiere una iglesia católica de pobres y para los pobres. ¿Cuándo dijo Jesucristo que quería que sus hijos fueran pobres? Jamás. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es muy diferente a ser un miserable con los zapatos rotos, con la ropa ajada. Es muy diferente. Si fuera verdad que Jesucristo nos quisiera pobres, pues entonces, ¿para qué trabajamos por darle una mejor calidad de vida a nuestra familia? Estaríamos yendo en contra de los planes de Dios. Eso no tiene sentido. Pero Dios nos puso en nuestra naturaleza ese deseo de siempre ir mejorando, de darle mejores cosas a nuestros hijos, de poder ayudar a los demás. Pero ¿cómo vas a poder ayudar a los demás si eres pobre? No tienes cómo ayudarlos. Pero el engaño de Francisco le abre la puerta a una doctrina socialista que realmente es una religión secular. El socialismo es una religión. No sé si ustedes sabían eso, pero tengo razones de sobra para poder explicarle al que sea cómo el socialismo es una religión que ha reemplazado a nuestro Dios por un Dios Estado supuestamente que debe gobernar sobre todos los asuntos de todos y cada uno de los ciudadanos, cosa que es absolutamente abominable y falsa. Por último, y ya lo había citado antes, el Papa Francisco se está diciendo a todos los personas de diferentes religiones, ateos, no cristianos, que todos son hijos de Dios, lo cual es falso. Pues no porque tengamos celo de eso, porque ojalá todos viniéramos a ser hijos de Dios, pero solo podemos ser hijos de Dios si nacemos nuevamente del Espíritu. Si tú naces del Espíritu Santo, tú eres un hijo de Dios, pero si no has nacido del Espíritu Santo, no eres hijo de Dios, y mejor que lo seas antes de que, creyendo ser un hijo de Dios, vayas a parar en el infierno. Francisco está engañando a la gente y robándole la posibilidad de que realmente conozcan al único y verdadero camino para llegar al Padre, que es Jesucristo, y no hay otra manera en la cual tú puedas ser un hijo de Dios. Así que ese traje blanco y ese discurso pacifista y humanista del Papa Francisco lo que está haciendo es engañar a muchas personas y robándoles la posibilidad de que realmente lleguen a ser hijos de Dios. Con esto no pretendo ofender a ningún católico, pero lo que sí me gustaría es tener un diálogo respetuoso con ustedes, para, basados en un fundamento esencial y una piedra angular de nosotros, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, Jesucristo mismo, poder discutir estos temas tranquilamente, amigablemente, pero llegar a una verdad, y la verdad solo la puedes encontrar en la Biblia. Así que, ¿qué prefieres? ¿Seguir a Francisco e irte para el infierno con él? ¿O seguir a Jesucristo, el cual te va a llevar al cielo y te va a dar aquí en la tierra, desde aquí, desde esta vida, comunión, verdadera comunión con el Padre Celestial? No callaremos,
Ahora es el tiempo de actuar. Si no habláramos, las piedras gritarían la verdad. Por amor de tu nombre no vamos a callar. No seremos perros mudos, nuestra boca se abrirá. No es pretensiones, visión, pasión, canción, voz que clama en medio de esta perversa generación. Es por ti, por mí, es por nuestra salvación. Es Jesucristo, el nombre de nuestra confesión.